mucho. May the Lord bless each of you. Sé que el Señor está aquí hoy I know that our Lord is here in this y place. me dejó saber el Señor The Lord let me know that que hay ángeles aquí. there are Me dijo angels que hay in this ángeles place. apuntados aquí. There are angels assigned to this ¿Sabes place. por qué? Do you know why? Porque el Señor ama a su iglesia. Because the Lord loves His church. El Señor, en primer lugar en su corazón está la iglesia del Señor Jesucristo. And the first place in the heart of our Lord Jesus Christ is His church. Israel Israel y los perdidos. and those who are Pero la lost. iglesia es su novia. But the church is His bride. Y el Señor esta mañana bien temprano me decía, And early this morning, the Lord was speaking to me. dile a mis hijos Tell my children que los amo. that I love them. Porque el Señor los ama, And because the Lord loves you, yo los amo a ustedes. I also love Porque you. si el Señor ama, yo amo. Because it says that if He loves, I also love. Nos ponemos de pie y vamos a orar, amén. Let's stand up and pray together. Thank you, Jesus. Father God. Thank you. Gracias, Señor. Okay, voy a hablar en español. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Thank you, Celestial. Jesus. Padre Celestial, ahora te pido en el nombre de Jesús, I Señor, ask you in the name of Jesus que tome Christ control de esta reunión, Dios mío. that you will take control of this meeting. Padre, te pido que abras los corazones. Father, I ask you to speak to every Queremos oír heart. tu palabra, Señor Jesús. We want to hear your word, Jesus. Señor Jesús, tú amas a tu iglesia. Lord Jesus, you love your church. Es tu iglesia. It is your church. Somos tu iglesia, Señor Jesús. We are your church, Lord Abrimos nuestro Jesus. corazón, Señor, So we open up our para entender hearts tu palabra, to understand your word, para recibir to receive con un solo propósito, Señor Jesús, with one single purpose, de ir a Lord los Jesus, perdidos, Dios mío, to reach the de lost, llevar milagros a los perdidos, Dios mío, to bring miracles to de the alcanzar a lost, aquellos que todavía no te conocen, Dios mío. to reach those who don't know you. Señor, yet. empodera a tu iglesia, Jesús. Power. Empodera a tu iglesia, empower. Empower your church, Lord. Empower your church, Jesus. Padre, toca ahora, abre los corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. And Lord, touch the hearts in Y this ahora te moment. pido, Dios, And now I ask you, con la God, autoridad que nos diste como iglesia, with the authority that you've en given us el as nombre your de church, Jesús de Nazaret. that in the name of Jesus Padre, Christ, reprendo todo espíritu I rebuke contrario a ti, Señor, en este lugar. any spirit that is Lo contrary reprendo en to el yours. nombre de Jesús de I Nazaret. rebuke it in Y digo Jesus' ahora, name. espíritu de bloqueo mental, And I te echo fuera de las mentes. any spirit that is troubling anyone in their mind, we En el nombre de ask you to Jesús de go. Nazaret, Padre, pido libertad para recibir tu palabra. Because our minds are ready to Padre, receive your derrama word. hambre y sed de ti. God, let it be a hunger and a thirst for Hambre y sed you. desgarradora de ti y de tu palabra, Dios mío. A hunger and a thirst for your word. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen. Does anybody need English translation? You do? Para que no se haga tan largo, Maybe we can sit toward the back and I'll sit behind you. Oh, there is that. Okay, I'll do it then. ok. Ok, pues entonces voy a hablar en español directamente para que no se haga tan largo. Para los que no me conocen, como dijo el hermano, yo soy Andrea Martínez. He sido pastor desde mis 20 años, no le voy a decir cuántos años, para que no sepan, hagan rápido las cuentas, muchos años. Me ordenaron como pastor junto con mi esposo cuando yo tenía 20 años. ¿Te acordás, Alejandro? Y hemos servido al Señor juntos. Él era Batman y yo era Robin. Y cuando él partió con el Señor el año pasado, el 20-22 de julio, quedó Batman y dejó una vacante. Ahora soy Batman y Robin juntos. Así que tomé la posta yo. Y bueno, lo que tengo, hoy yo no les quiero predicar a ustedes. Yo no les quiero predicar. Porque ustedes tienen muchos sermones y seguramente predican mucho mejor que yo. Les vengo a compartir mi vida, les vengo a compartir un mensaje para empoderar la iglesia. Lo que tengo te doy, te voy a dar lo que está en mi corazón, lo que Dios puso en mi corazón para la iglesia del Señor Jesús.
Yo conocí al Señor Jesús en medio del aislamiento tremendo que sacudió a Argentina en los años 80, los 90, y recibí al Señor Jesús en medio de ese aislamiento donde veíamos, yo soy testigo de eso, veíamos muelas emplomadas con oro, gente humilde de las villas de emergencia, las villas miserias con paladares de oro, mujeres que venían con los tratados testigos de Jehová para decir en las campañas de aislamiento, decir esto es de Satanás, y se iban con paladares con oro, con muelas emplomadas. En aquel tiempo, por los ruidos de las campañas evangelísticas, los vecinos llamaban a la policía, y la policía llegaba, y como mandaban dos policías, no volvían, porque miraban en el piso orando en lenguas, volvían a mandar a otros y otros, y te miraban rendidos diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? Es un avivamiento tremendo. ¿Qué es un avivamiento para nosotros? Muchas veces pensamos que un avivamiento es porque saltamos y estamos felices cantando, y porque Dios nos toca y está la presencia de Dios. ¿Eso es avivamiento? Eso pensamos que es avivamiento, que la iglesia está regocijada, que la adoración es tremenda y poderosa. ¿Eso es avivamiento? Yo les digo que no. Avivamiento es cuando de tal manera el fuego se enciende que salpica a los de afuera y se ganan almas. Almas vienen para Cristo. Eso es lo que pasó en aquel entonces en Argentina. La gente pasaba por los buses, los colectivos, y bajaban porque el Señor algo les decía que tenía que ir. Gente que ni siquiera les habían predicado, iban a las campañas, iban a las iglesias, y todavía está el avivamiento en Argentina con un derramamiento en los jóvenes hoy en día del Espíritu Santo. En medio de eso, yo crecí en un hogar bautista, cristiano, tradicional, pero cuando tenía 17 años recibí en ese avivamiento al Señor Jesús y impactó mi vida. El ver cómo personas venían a Cristo, mismo mi esposo, que era mi novio en ese entonces, él era católico, mi mamá decía, es un converso, no puedes estar con él. Y yo le dije, mamá, le pregunté si era creyente, y me dijo que sí, así que es creyente. Así que lo llevé a las campañas y él recibió al Señor Jesús. Y desde ese día, hasta que él partió con el Señor, nos hemos cuidado de mantener el fuego en nuestro corazón. Si hay algo que tenemos que hacer es no dejar que el fuego nuestro se apague, que no se pierda el primer amor. ¿Cómo sabemos que estamos en el primer amor? Cuando no se nos va el amor por los perdidos. Cuando estamos interesados por aquella persona que está al lado nuestro, en el ascensor mismo, conozca a Jesús. Porque hay un cielo y hay un infierno. Entonces, eso que impactó nuestra vida se lo compartimos. Ese es el primer amor, cuando estamos en sintonía con el Señor y deseamos lo que Él desea, amamos lo que Él desea. ¿Qué ama el Señor? La iglesia del Señor Jesucristo, Israel, los perdidos, que van a ser la iglesia, Israel que va a ser la iglesia. Entonces, ese es el primer amor. Así que nosotros nos cuidamos de ganar almas para Cristo y unos apasionados, y ese es mi termómetro hoy en día. Cuando yo siento que no me intereso por alguien, algo anda mal en mí. Algo anda mal en mí cuando no estoy interesada en ganar almas para el Señor Jesucristo. Así que bueno, en medio de todo eso es que he crecido y he servido al Señor, y hasta el último día que mi esposo estuvo acá, falleció el año pasado aquí en Washington, en los Estados Unidos, hemos servido al Señor aún mismo mientras él estaba en su tratamiento en el hospital, ganábamos almas para Cristo. Salía de su tratamiento y íbamos hablándole a las personas hasta el último instante. Se ganó almas y se las llevó al cielo con él. Ahí está él, pronto estaremos todos nosotros allí. Amén. Y gracias por el Señor precioso, a quien extraño muchísimo, pero cada vez que pienso en él, digo, el Señor está allá arriba. Amén, está vivo, porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivo, y el que esté muerto, aunque Jesús dijo, el que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Amén. Así que bueno, hoy si tienen su Biblia, yo como no soy tan moderna, no uso iPad para predicar, uso mi Biblia como era antes. Así que vamos a abrir en uno de los pasajes que para mí es mi rema. Es un pasaje que he memorizado y que me ha sostenido y que creo que es lo que más fuerte está en mi corazón.
es Marcos capítulo 16 y vamos a ir rápido. Comencé 10 y 25, tengo una... Judy, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. ¿Que me van diciendo? Bueno, me quiero extender muchísimo. Marcos capítulo 16, vamos a leer y en la tarde, si queda tiempo, voy a terminar todo el capítulo. Marcos 16, del 15 al 20. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la palabra de Dios. La vamos a leer creyéndola, porque estas fueron palabras del Señor Jesús. Si tiene su Biblia, estas palabras están escritas en rojo, y dice así. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En esta palabra vemos 5 puntos, que es predicar, bautizar, liberar, llenura del Espíritu Santo, evidenciada por el hablar en lenguas, y una protección especial, que en aquel entonces, bueno, ahora no, las personas no son asesinadas con serpientes y bebiendo veneno, pero sí podemos hablar de armas y cosas como esa, protección especial y sanar a los enfermos. Estas son señales que le seguirán a aquellos que creen, a los que creen. Yo les pregunto, ¿nos están siguiendo estas señales hoy? ¿Están esas señales en la iglesia? ¿Te siguen esas señales? Son necesarias. Es necesario que prediquemos un evangelio de poder. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de señales y lo vamos a ir viendo hoy. Es necesario eso. Por años, la familia de mi esposo había escuchado por medio de un vecino que les hablaba, un vecino piadoso, un hombre cristiano, les hablaba del Señor y ellos lo veían, ellos eran católicos y lo veían a este vecino como, ellos decían que era fanático, que era alguien raro. Y este hermano les hablaba del Señor Jesús. Pero cuando ellos vieron las señales, esta familia, una familia pudiente de Buenos Aires, vieron las señales en las campañas evangelísticas, los milagros a los cuales muchas veces como cristianos allá en Argentina nos habíamos acostumbrado a ver milagros. Y eso es uno de los peligros, que cuando vemos muchos milagros y obrar el Señor con maravillas, uno se empieza a acostumbrar y a naturalizar eso. Entonces estos vecinos le hablaban del Señor y ellos no, decían, bueno, pero nosotros somos católicos. Pero cuando los invitamos a esta familia, a la campaña evangelística, a las campañas de milagros, ellos vieron las señales y se convirtieron al Señor y creyeron. Creyeron al Señor porque vieron. Está bien creer porque vemos también. Necesitamos dar pruebas. Hoy en día es muy fácil para nosotros pararnos en un lugar, en una esquina, o predicarle a alguien y decirle, Jesús te ama, cree en Jesús. Porque casi la mayoría de las personas, ¿no es así? Saben y han oído que hay la historia de Jesús, de María, la Virgen que tuvo un hijo, y conocen el católico, y la persona común, casi la mayoría diría, conoce acerca de eso. O sea que no tenemos que decirle nada más acerca de Jesús. Pero antes ellos necesitaban señales, porque Jesús les dijo, id y predicad, y estas señales seguirán para que les crean, y el Señor, y ellos saliendo, la palabra era confirmada por las señales, porque Jesús había sido visto por esa misma gente que ellos salieron a predicar como era un vecino de ellos. ¿Qué pensarían ustedes si yo me parara acá y dijera que mi vecino resucitó y Él es Dios, me creerían, dirían que estoy loca? Pero en aquel entonces Jesús les dijo, pero estas señales seguirán a los que creen, para demostrar que lo que ellos estaban hablando era verdad. Hoy es igual, porque las personas, cuando nosotros les hablamos, si bien conocen la historia, la gente quiere tener fe,
La gente necesita que demos pruebas de que Jesús y Dios es real. Ellos quieren creer. Hay gente que a mí me dice, yo quiero tener esa fe, pero también hay tantas religiones que dicen, quisiera... Ok, thank you. Oh, I have a little... poco tiempo, así que me voy a ir apurando. Ok, thank you. Ok, quiero creer, pero me cuesta. Bueno, vamos a ir más rápido. Amén. Dice entonces la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen. Yo me voy a detener en dos señales que son los que el Señor me dio a mí en mi ministerio para desarrollar y lo que tengo la experiencia, que es en liberación. Por mucho tiempo hemos trabajado con mi esposo en liberación de gente que venía, cantidades de personas drogadictos que venían y necesitaban liberación. Y me acuerdo que en esas campañas donde nosotros recibimos al Señor Jesús, por primera vez, era pequeña, tenía 17 años, en esa misma campaña tan grande el avivamiento, tanta cantidad de gente venía a Cristo que no daban abasto, así que si tenías una semana de convertido te ponían a trabajar y te decían, así y liberá a esta persona. Andá y visita a esta persona. Así que a los días de habernos convertido, nos metíamos en las casas de los curanderos, los que habían ido a la campaña, brujos, curanderos, y ahí mismo, y sabíamos que era en el nombre de Jesús, nada más. Así que nosotros que nos habíamos convertido con ellos mismos, íbamos a visitar a esta gente y le decíamos, ¿han ido a la campaña? ¿Han aceptado al Señor Jesús? Sí, nos decía este que había sido curandero, pero ahora quiero que ores por mi esposa y por esto. Y la esposa empezaba a echar espuma por la boca, a manifestar demonios. Y nos mirábamos con mi esposa y decíamos, ¿qué hacemos? En el nombre de Jesús, sal fuera, como hacían los predicadores, y eran liberados. Y así, cada fin de semana. Y en vez de salir como antes íbamos al cine, nuestros sábados a la noche, todo nuestro sábado era ir a liberar personas. Y fuimos ganando experiencia, y al poco tiempo, cuando tenía 17 a 20 años, me ordenaron como pastor. Con mi esposo, él tenía 25, éramos muy jovencitos cuando comenzamos, pero habíamos tenido mucha experiencia, porque no parábamos de ministrar al Señor. Y sabíamos dos cosas, ni seminario teníamos, solamente sabíamos que en el nombre de Jesús era un nombre sobre todo nombre, porque de tal manera exaltó el Señor a Jesús de Nazaret, y un nombre que sobre todo nombre. Y sabíamos que a veces, ¿cómo hacer? Y le decíamos repetir, Jesús, Jesús. Y diciendo eso, las personas eran libres. Así que eso es lo que hacíamos. En vez de salir a bailar como acostumbrábamos a hacer, nos íbamos a liberar personas. Y entre ellos Alex Scheller. Aleluya. Alex Scheller fue ganada en el ministerio nuestro. Aleluya. Amén. Y un grupo de gente así, que salíamos por las calles a predicar. Incluso mi esposo con otro más, que éramos muy locos de la cabeza, se disfrazaban de hippies y de gente que iba a bailar y se metían en las discotecas, oraban a la gente y en las puertas de las discotecas nos decían, qué cosa extraña, pasamos por tal discoteca y vimos un montón de gente en el piso tirada y nos paramos con el auto y veíamos a tu esposo y al otro pastor orando y ministrando ahí en la puerta, liberando. Porque la locura del Evangelio, la pasión por las almas, te lleva a hacer cualquier cosa. Y nosotros las mujeres nos quedábamos orando por ellos, los respaldábamos orando y clamando toda esa noche. Y ellos venían felices porque habían ganado almas y así se sumaban a la iglesia. Entre ellos, muchos de ellos hoy son pastores. Así que el fruto que dábamos, los cuidábamos. Como decía esta hermana en inglés, no solo ganar almas, cuidarlas, liberarlas, atenderlas, estar uno a uno, no contar, tengo 10.000, tengo 20.000. Vos podés ser pastor de 5, pero cuidás esos 5 y contás uno, porque Dios cuenta no 1, 2, 3, 4, Dios cuenta uno. Todos valemos para el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy más rápido. Me hacen ir por las ramas ustedes. Me voy. Nada que ver con esto. Aleluya. Ramas Shatakai. Vamos rápido a ver que Dios es un Dios de señales. Te lo voy a mostrar en la Biblia. Muchas veces decía, van a venir por los panes y los peces. Pues que vengan por los panes y los peces, amén. Vamos a leer rápidamente, pero no busquen, lo leo yo. En Éxodo 4:2-9, y lo conocés este pasaje, que dice que cuando Dios le ordenó a Moisés que sacara al pueblo de Egipto,
¿qué le dijo Moisés al Señor? Pero ¿cómo me van a creer? ¿Cómo me van a creer que vos estás conmigo? Y yo voy ahí y me presento, hola, soy Moisés. Y el Señor le dijo, ¿qué tenés en la mano? Dijo, un palo. Y bueno, ustedes saben, el palo se convirtió, y esa culebra, y esa será una señal, dice. Entonces Dios le mostró un simple palo de madera y lo transformó en una culebra. El pueblo de Israel también necesitó señales para creer. Son buenas las señales. Son buenas las señales. Busca que tu ministerio haya señales. Busca eso. Si sos un adorador, ¿dónde está Sergio por ahí? ¿Está por ahí? Sergio, te digo una palabra del Señor. Tu ministerio, te lo digo porque me lo decía insistentemente durante la alabanza del Señor. Esa canción que cantaste, Dios de lo imposible, es para Dios. Yo te la pedí anoche. Esa canción va a ser un rema en tu ministerio, porque Dios va a ser, ahora viene esa era, la era que la alabanza y la adoración trajo jóvenes, la música. Ahora viene ese tiempo de los ministros del Señor Jesucristo que adoran y cantan, los ministros de alabanza estoy hablando, va a haber milagros, liberación, mientras tú cantas. Dios de lo imposible en tu ministerio, mientras cantas. Dios va a hacer milagros. Ábrete a eso, te dice el Señor Jesús. Ábrete, hijo, te dice el Señor. Aleluya. Me lo recalca el Señor, esa palabra, esa canción va a ser una rema en tu ministerio. Gloria a Dios. Otro paréntesis. Y entonces dice que bueno, él fue y el pueblo lo siguió. Esa señal de las culebras, todo lo que ustedes saben con Moisés, lo respaldaron y el pueblo lo siguió y le creyó a Moisés. Y rápidamente vemos que en el tabernáculo de Israel observamos diferentes elementos que nos revelan grandes verdades de Dios. Uno de los elementos que quiero hacer hincapié, que quiero mostrarles, hacerles notar algo, es el arca del pacto, que en aquel entonces representaba la presencia de Dios. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón. ¿Qué nos dice eso? El arca del pacto representaba en el tabernáculo, el lugar santísimo. Amo el tabernáculo, hay mucha revelación ahí, estudien el tabernáculo. Incluso puedes usar el tabernáculo para orar, todas las partes del tabernáculo para orar. En el lugar santísimo, el lugar donde adoramos en la presencia de Dios, el arca, dentro del arca estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos y la vara de Aarón, esa vara que se convirtió en culebra. ¿Qué significa eso? Que donde está la presencia de Dios hay señales, hay milagros. Si la presencia de Dios está en un lugar, hay milagros. Si la presencia de Dios va contigo, hay milagros. En tu trabajo, en tu casa, tiene que estar la presencia de Dios. Hay milagros, donde va a estar de Dios, el Hijo de Dios. Ahí, si vas a limpiar una casa, si vas a una oficina, si eres un médico, lo que sea, la presencia de Dios. Hay milagros. Anímate a orar por sanidad, por milagros, porque Dios está contigo. Y también vemos eso, que Jesús, el ministerio de Jesús estuvo lleno de señales y grandes multitudes lo siguieron al ver el poder para sanar y para curar y para liberar. También vemos algo muy interesante. Juan el Bautista, cuando dudó, ¿qué hizo Jesús cuando Juan el Bautista dudó? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a los que vinieron? Porque dice Juan, si eres tú el Cristo, esperamos a otro. ¿Qué le dijo? Vayan y le digan a Juan que yo predico buenísimo, que predico genial, los ciegos ven, que tengo una doctrina tremenda. ¿Qué le dijo? Vayan y díganle a Juan, señales. háganle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan. Marcos 11, 4, 5. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aleluya. Señales. Aún Juan el Bautista necesitó ver para creer y oír. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, Juan 3:2, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Y a los judíos que lo rechazaron, ¿qué les dijo Jesús? En Juan 10, 25, 38, no lo vamos a buscar ahora, lo digo rápidamente yo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras
para que conozcáis y que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Creed a las obras, por las señales, aunque sea por eso, pero crean, por eso. Es necesario que las señales para que muchos crean. Muchas veces he oído, dicen, no, pero las señales de la iglesia que predica los panes y los peces y la prosperidad y acá, señales, es necesario para que por H o por B, pero que vengan a Cristo, por lo que sea, pero que vengan. La familia de mi esposo toda vino a Cristo, y son siervos del Señor, todos ellos. Todos están en el Señor, gente que rechazaba el Evangelio, materialista, gente de una posición muy buena económica, diría ricos en Argentina. Ellos recibieron al Señor, sirvieron a Dios con sus bienes, apoyaron la obra de Dios hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y vemos que Israel mismo, Dios lo guió al pueblo por el desierto con una columna de fuego, era una señal, el vellón de Gedeón fue una señal. ¿Cuántas otras señales vemos en la Biblia? O sea que Dios trató a sus hijos siempre con señales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pablo decía, ni mi evangelio, ni mi predicación fue con palabras de persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Mi fe está fundada en la sabiduría de Dios, en lo que vi, en lo que creí. Yo busco eso cada día. Ese es mi anhelo, ver la gloria de Dios, una iglesia relevante. Hoy la iglesia no está siendo vista relevante. Es más, muchos creen que la iglesia es algo retrógrado, que la iglesia se quedó atrás, que la iglesia no es moderna. ¿Qué necesitamos nosotros? Vos, yo, y esto no es para los pastores, para los líderes, esto es para el pueblo, para cualquier oveja, para cualquiera que se haya convertido. Señales que te sigan. Yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando mi suegro recibió al Señor Jesús, se fue con mi esposo a la catedral de San Isidro, en Buenos Aires, una catedral súper importante, y se fueron a buscar a los sacerdotes. Y le dijo, ustedes no nos dijeron esto. Nunca nos dijeron que existía este evangelio, que Dios es real. Y llevaron a las campañas esas evangelísticas, se llevaron a los curas y a los seminaristas, para que reciban a Jesús. Con tal de nuevo les hablaban ellos, que los empleados mismos se convirtieron todos. Y terminaban muchos de los que eran custodios de la empresa, llenos del Espíritu Santo y con la borrachera del Espíritu Santo. ¿Saben lo que es eso de la borrachera? Llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, recibían al Señor. ¿Qué tenían estos hombres? ¿Qué tenía mi suegro? ¿Qué tenía en aquel entonces mi esposo? Nada, eran nuevos, días de convertido. Fueron y dieron testimonio. ¿Qué necesitabas vos para testificar de Jesús? Ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor hizo contigo. No necesitas saber mucho. Ve y cuéntales lo que el Señor hizo contigo. Tu testimonio, lo que Jesús hizo en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos más rápido. Lo que me toca a mí hablar es de liberación. No sé si vamos a llegar a hablar todo eso que quería y paré. Pero es la tarea que el Señor le encomendó a la iglesia. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces es lo que el Señor me dio a mí. ¿Qué es liberación? Liberación es el deseo de Dios para las personas, para que las personas vivan bien, libres de todo demonio. Jesús decía, Satanás nada tiene en mí. Satanás nada tiene en mí. Pero hoy vemos que muchos creyentes están oprimidos por el enemigo. Muchos creyentes están oprimidos. De eso vamos a hablar. Y quiero hacerle a ustedes preguntas. Jesús mismo declaró al principio de su ministerio cuál era el propósito de su ministerio. En Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los presos y recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús mismo habló de lo importante que es proclamar libertad a los cautivos, liberación. Me voy a adelantar un poco en todo lo que preparé y solamente le voy a leer el versículo. Dice que en Juan 10 dice, el ladrón vino para hurtar,
matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice que en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo mismo vino para liberar a nuestras vidas del pecado y la aflicción. En Juan 8:36 leemos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que la tarea de liberar es una tarea que la iglesia tiene que hacer. Nosotros tenemos que ser muy bien en predicar el Evangelio, en bautizar. Hasta ahí llegamos con la gran comisión, pero no hemos cumplido la tarea de echar fuera demonios. No es casualidad que el orden de las señales es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, y estas señales seguirán a las que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Después de predicar el Evangelio, muchas personas necesitan ser libres. No están por después llenos y de mi nombre hablarán nuevas lenguas, ser llenos del Espíritu Santo. Ese vacío que queda, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el orden. Ir, predicar el Evangelio, que sean bautizados, discipulados y echar fuera demonios. Las personas tienen que ser libres. Muchos vienen a nuestras iglesias que han estado en brujería, en espiritismo, en cuantas otras cosas, y en pecado necesitan ser libres. Así que, tarea de la iglesia, predicar, sanar a los enfermos y liberar a los esclavizados por el enemigo. Amén. Gloria a Dios. Nuestra autoridad es a través de la fe y es por medio del nombre del Señor Jesús. Acuérdense que lo único que sabíamos nosotros era en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que es en el nombre del Señor Jesús. Y quiero decirle esto. Esto es muy importante. El Señor les dio esta autoridad a sus 12 discípulos, les dijo, vayan y prediquen en mi nombre, echan fuera demonios. Después les dio esa comisión a los 70 en el nombre de Jesús. Y esa les dio, mirad que os he dado autoridad y poder sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Esa misma autoridad en el nombre de Jesús que ellos tenían, si somos discípulos del Señor, la tenemos nosotros. Es para nosotros. Mirad que os he dado, cuidado que os he dado, miren eso. Autoridad en el nombre del Señor Jesús. Y yo les puedo asegurar que funciona. Funciona. Liberar es un milagro. La liberación es un milagro. Vos podés hacer milagros. Liberación en el nombre de Jesús es un milagro. Y funciona, lo he visto una y otra vez. Cantidades y cantidades de veces. Ver transformadas vidas es algo que en inglés es reward, es algo que recompensado, que te recompensa, ver una vida transformada, que cambiada. Y vemos esas personas que hoy miramos para atrás y son siervos del Señor, mujeres de Dios. Alejandra, verla a Alejandra transformada, una sierva ungida del Señor, es una recompensa. Es una recompensa, amén. Así que esa autoridad, si nos consideramos discípulos del Señor, es para nosotros. ¿Quiénes pueden echar fuera demonios? ¿Quiénes? ¿Todos? Amén. Los que creen. Los que creen, amén, los que creen y son discípulos. Dice que aquellos que estamos en el Señor, en santidad, tenés que estar libres. Si eres esclavo del pecado, no puedes liberar. Dice, saca primero la viga para sacar ver bien. El esclavo, el que está esclavo, no puede echar fuera un demonio. Tenés que estar. Tenés que creer, tenés que estar en santidad, estar en las cuentas con el Señor. Que eso no sea un impedimento. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, te arrepientes enseguida, en el nombre de Jesús, y le pides perdón al Señor. Pero si estás practicando el pecado, no puedes librar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si somos esclavos del pecado, no podemos libertar a otro. Amén. Y tenemos que estar en sujeción de la iglesia, bajo autoridad, en una iglesia que nos hayan comisionado, que nos digan vayan, que nos digan que podemos estar bajo la cobertura del pastor de la iglesia, amén. Así que eso es muy importante. ¿Y quiénes? Esto es interesante. ¿Quiénes tienen autoridad para echar fuera demonios? La iglesia es la única institución en este mundo
que tiene autoridad para echar fuera demonios. La iglesia del Señor Jesús. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Es la iglesia del Señor la única que tiene esa autoridad. Dice que esto es otra cosa que muy interesante, que la liberación tiene dos propósitos. Es, en primer lugar, para sanar a la iglesia, y en segundo lugar, es para los de afuera. Y lo leemos, dice que es pan para los hijos, en Mateo 15 y 26. Dice la mujer cananea, dice, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es primeramente para la iglesia. La liberación es primeramente para los hijos y para los que están afuera. Entonces vamos a ir más rápido porque me quedan muy pocos minutos. Es notorio, pero siempre esto lo digo en inglés y siempre me quedaban unos pocos minutos. ¿Será que yo me voy around the bush? Okay. En Juan 8, 31, 32 dice que Jesús, si permaneciere fieles a mis enseñanzas, y seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es verdad que muchas veces por la lectura de la palabra y en la meditar en la verdad de Dios somos libres y vamos dejando cosas. Si vos te convertiste al Señor Jesús, mientras lees la palabra y orás, sos libres de cosas, no necesitas que venga otro a liberarte. Pero otras personas que antes de conocer al Señor han estado en brujerías, han estado en pecados, necesitan ser libres, necesitan ministración. Pero por la lectura de la palabra, por la consagración, somos libres. A medida que escuchamos, por eso es importante a la iglesia, las predicaciones, vamos dejando cosas, vamos dejando pecados, y los demonios se van yendo, opresiones se van yendo en nuestra vida. Pero hay otras cosas que necesitamos ministración. Dice que ¿dónde está esto? En Hechos 19, 18 y 19, en la iglesia de Éfeso, muchos, cuando Pablo ministró, muchos de los que habían creído vinieron y confesaron abiertamente lo que habían hecho. Algunos que habían practicado la hechicería reunieron sus pergaminos y los quemaron públicamente. Cuando calcularon el costo, al total ascendía a 50.000 dracmas. Ellos habían recibido ministración. O sea que ya en aquella época, muchos que habían practicado las artes, las magias, las hechicerías y las brujerías, renunciaban y dejaban sus libros. En aquel entonces, era ya en la iglesia primitiva, dejaban la brujería y renunciaban a esto. Necesitaban ministración. Amén. Así que la liberación en primer lugar es para la iglesia del Señor Jesús. Y ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Pregunto esto, ¿puede un cristiano estar poseído? ¿Me responden? ¿Cuántos dicen? Levanta la mano, ¿cuántos dicen sí? Y después, ¿cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? Levanten la mano sin temor, a ver. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? La respuesta es no. Y es un no bien grande. Pero, hay un pero. La respuesta es no, así. No, en inglés y en español. No. Buena noticia, ¿no es cierto? No puede estar poseído. Sabemos en 1 Juan 5:18, uno de mis favoritos, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La persona que nace de nuevo no practica el pecado. Pero somos humanos y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, la sangre, 1 Juan 1, 7 y 9, otro de mis favoritos, nos limpia de todo pecado, podemos tener comunión con el Señor Jesús. Amén. Inmediatamente nos arrepentimos. Yo, pues, ay, Señor, amén. Y voy a seguir rápido. ¿Un cristiano puede ser endemoniado? No, pero, hay un pero. La práctica constante del pecado le abre la puerta a Satanás. Escuchen esto. La práctica constante del pecado. ¿Qué quiere decir?
que si practicamos el pecado, insistimos en practicar el pecado, estamos en peligro. No la primera semana, no la segunda, quién sabe, pero estamos abriendo la puerta al enemigo para que entre y controle nuestra vida y la destruya. Por eso dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y vigilantes, por cuanto vuestro adversario el diablo, ¿qué hace? Como león rugiente, ronda, anda buscando a quien devorar, por tanto al cual necesitamos resistir firmes en la fe. Por eso desde que el hombre existe, el enemigo busca hacerlo pecar, para que caiga y entrar. ¿Amén? Aleluya. Pero nosotros somos inteligentes y no practicamos el pecado. Cuando lo practicamos, cuando lo caemos, Señor, esto sentí un poco de bronca acá, me arrepiento, Señor Jesús. Amén. Así que bueno, les voy a contar algunos casos. Hace unos años, bueno, la semana pasada estuvimos en mi iglesia liberando voy a contar este caso después otro que la semana pasada, para que vean casos recientes, ¿no? Un ministro de alabanza de otra iglesia, de la iglesia grande, lo tuvimos que liberar. Me acuerdo que, bueno, vino un matrimonio piadoso, que recién se habían casado, hace 7 meses se habían casado, y ya se querían divorciar a los 7 meses. Ellos eran un matrimonio precioso, servían al Señor, lindísimos, y bueno, ellos estaban bien, enamorados, y decían, ¿cómo que se quieren divorciar? No, estamos peleando muchísimo, nos llevamos muy mal, entonces empezamos a hablar por ellos y no sabemos por dónde empezar. Casi siempre cuando vas a orar por alguien por liberación, vos no vas a saber por dónde empezar, y lo que no tenés que hacer es seguir buscando demonios. Nosotros no buscamos demonios cuando liberamos. Buscamos puertas por las cuales entró el enemigo. Amén. Puertas por las cuales entró. Espíritu de odio entró quizá porque el papá o la mamá los dañó, el odio del padre. La persona, ¿qué tiene que ver? Ahora es drogadicto. No es el espíritu de droga, nada que ver. Tenés que buscar la puerta por la raíz por la cual entró Satanás. Porque él no puede entrar a una vida aún de los del mundo si ellos no le abren la puerta. Pero sabemos que el mundo le abre la puerta, está bajo el control del enemigo. Bueno, me faltaría el tiempo para contarles. Entonces este matrimonio vino, no sabemos por dónde empezar, y una de las cosas que bueno, Alejandra ministra en la escuela de profetas es acerca de los dones, todos los dones del Espíritu Santo, que son necesarios a la hora de ministrar liberación. Palabra de conocimiento, word of knowledge, necesitamos tener discernimiento, palabra de ciencia para cuando ministramos. Me acuerdo que vino este matrimonio y no sabemos por dónde empezar y por qué están peleando y por qué se quieren divorciar, y se manifestaban con demonios, como manifestación demoníaca. Y el Señor nos dio una palabra de ciencia, y era que ellos estaban viendo juntos por todos esos meses películas pornográficas. La pornografía había entrado en ellos y se estaban por divorciar. Renunciaron a ese espíritu de pornografía y de lascivia en el matrimonio, porque el lecho debe ser sin mancilla, santo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y fueron libres. Hoy es un matrimonio libre para la gloria de Dios, aún permanece. Gloria a Dios por eso. Muchos casos que vienen, mujeres piadosas, cristianas, dicen, yo tengo opresión. Hay varios niveles de opresión, de ataque del enemigo, que es opresión, atormentado y endemoniado. Un cristiano no puede estar endemoniado, pero sí puede estar oprimido, y sí puede estar atormentado. Vamos a hablar rápidamente de esto. Oprimido es aquella persona que siente la opresión, es el enemigo queriéndolo hacer caer, tentándolo con algo. No tenemos que ver demonios por todos lados, pero muchas veces, porque también corremos el peligro de entrar en una psicosis, que muchos cristianos en Argentina entraron y terminan en los psicólogos porque todo es demonio y eso no es de Dios, para nada. Pero estas personas que están ahí dudando, que sí, que no, tienen esa opresión y por ejemplo, espíritus de condenación, culpa, que los atacan, y la culpa. Entonces están oprimidos, necesitan echarlo afuera, ¿no? El demonio está afuera, no están endemoniados, no está en ellos.
pero tenemos que echarlo fuera, ellos mismos pueden hacerlo. En el nombre de Jesús, yo misma a veces cuando viene una opresión de ese tipo, momento, ¿quién sos? ¿Quién me está hablando? En el nombre de Jesús, fuera de acá, la sangre del Cordero me limpia de todo pecado, está sobre mí, lo echamos fuera rápidamente. El temor, no permitir, no practicarlo, el enemigo nos sugiere, temé, en esto, la incredulidad, lo rechazamos, como el lobo rugiente busca hacernos caer, entonces la opresión, no le tenemos que permitir que se acerque, cuando quiere venir, fuera, una vez, 2 veces, 3, hasta que no viene más, ya es imposible, no puede más contigo. Y corres al Señor, te rodea al Señor, corres y buscas. Eso es estar oprimido, cuando le permites que la opresión crezca en ti. El segundo nivel es atormentado. ¿Qué es una persona atormentada? ¿Un cristiano puede estar atormentado? Sí. Atormentado es aquella persona que, cristiano, puede ser un cristiano, puede ser una persona no cristiana, que es limpio delante de Dios, pero hay un área de su vida escondida que ni él lo sabe, que su vieja vida pasada ha practicado, por ejemplo, han estado en brujería y en espiritismo, nadie les ha hecho renunciar, los ha ministrado para que corten ese pacto del enemigo, entonces viven en tormento y hay un área de su vida tomada, donde no pueden disfrutar a Cristo, no pueden orar, no pueden ser libres, siempre están cayendo en pecado, les cuesta y son piadosos, quieren, pero no pueden. Es como un perro, si yo lo ato aquí, y digo, corre, no puede, está atado. Necesitamos desatarlo. Es lo que dice en Isaías 58. No es el ayuno que yo cogí que desaten las cargas de impiedad, los lazos de impiedad. Lo quiero leer, pero no tenemos tiempo. Alguien que lo pueda encontrar rápido. Isaías 58. Lo leo yo rápido. Dice, no es desatar las ligaduras de impiedad, son ligaduras de impiedad. Desatarlo, hacerlo renunciar, porque ese pacto hecho con el enemigo se lo reclama, que lo cumpla. Es como que vos tenés un alquiler acá en el estado de Oklahoma y vos te vas a vivir a Washington y vos tenés un contrato de alquiler y lo abandonás. Te vas lo más tranquilo a Washington. El dueño te va a decir, cumplilo, terminalo. Y vas a estar en Washington y te va a estar reclamando y te van a llegar los emails, perturbándose, págame. Así están esas personas. Alguien tiene que cortar ese contrato. Alguien tiene que terminarlo. Y en el nombre de Jesús podemos ministrar a esa persona y decir, renunciamos a esto, cortamos, nombrándolo en detalle, tal pacto con tal brujo, con tal cosa, o personas que han tenido relaciones extramatrimoniales con personas que han estado en brujería y han sido una sola persona con ellos, y si les ha pasado a los demonios, tienen que renunciar a ese momento y pedir perdón al Señor. Y cristianos, hemos visto cristianos piadosos que yo no sé, yo no practico más eso, sí, mi vieja pasada, mi vida, por palabra de conocimiento, el Señor nos muestra que han tenido una relación con una persona que había sido mal banda. Y cuando tuvo esa relación, pasó el demonio a esa persona que hoy es creyente. Al renunciar, al pedir perdón, se corta el pacto, la persona es libre, las vidas son transformadas, se acabó la opresión, se acabó el tormento, es libre para la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Necesitamos ser misericordiosos, misericordia, pasar tiempo con la gente. Muchas veces le decimos, bueno, orá, ayunar, cantar, saltar, patalear. No, lo han hecho ya. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso es necesario que estemos llenos de los dones del Espíritu Santo para que los podamos ministrar y soltar esas cargas de impiedad y dejarlos ir libres. Porque muchas veces decimos, tengo una opresión, siento condenación. ¿Y oraste? Sí, oro, te dice. ¿Cantaste? Sí. ¿Alabaste? ¿Ayunaste? Hago todo eso y no pasa nada. Ministralo, pasá 2 horas, quédate una noche con esa persona. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nos hemos quedado madrugadas, nos han tocado timbre en la noche, nos han venido a buscar para ministrar a una banda de música que se manifestaban todos juntos. Y a 2 manos liberando a esa banda de música.
así obras con ellos. Hoy esos jóvenes son para Cristo. Un galardón y un poroto más en el cielo, un garbanzo más en acá, un punto más porque hacemos frutos en el cielo que cuenten para la gloria de Dios, porque son frutos en el cielo. Buscamos fruto arriba, no acá. No es para nuestra gloria, es para Cristo, para que seamos recompensados arriba. Amén. Para eso ministramos, para darle gloria al Señor, para llevarle acá tienes uno más para tu gloria. Acá uno más que va para allá. Uno más que le arrebatamos al enemigo. Pasamos tiempo con esa gente. Amén. Gloria a Dios. Aborto. El aborto, el enemigo lo toma como un pacto. Una vez estábamos liberando una joven y no sabíamos por dónde empezar. Y entonces le dijimos por palabra de conocimiento, yo le digo esto y digo, ay, esa hermana tiene palabra, para que tú anheles los dones. No puedes ministrar en el nombre de Jesús, pero te va a ser mucho más fácil y más rápido ministrar con los dones del Espíritu Santo. Vuela la liberación, con los dones del Espíritu Santo fluye. La liberación que se puede tomar 3 horas, en 20 minutos de la persona libre, porque si te dice eso. Y me acuerdo que vino esta jovencita y le dijimos, algo hiciste debajo de una higuera, que el enemigo, porque el enemigo decía, ella tiene un pacto conmigo, y después cuando hablábamos estaba manifestado, cuando tratábamos de hablar con la persona, le decíamos, cállate, queríamos hablar con ella para ver la puerta por la cual había entrado el enemigo, indagándola, no como un policía, no debes indagar como un policía, esto no es, ¿qué dice? No, y con amor, con piedad, sabiendo que tú pudiste haber estado en ese mismo lugar, con misericordia, y que algo, el Señor nos dice que algo pasó debajo de una higuera. Sí, debajo de una higuera yo hice un aborto. El enemigo lo tomó como un pacto. El aborto lo tomó un pacto y ella estaba con el demonio. O sea que esa ley y todas esas demandas de que vamos con el aborto, que matan a sus hijos, el enemigo lo toma como un sacrificio para el enemigo y lo toma como un pacto. Están endemoniadas esas mujeres, que tienen que recibir liberación. Si alguna acá en el pasado ha hecho un aborto, pídale perdón al Señor, vamos a orar, y el Señor te perdona y eres libre en el nombre de Jesús y cortamos todo pacto con el enemigo. Les podría contar un montón de testimonios. Este joven líder de alabanza pasó un caso muy extraño porque él es un joven que vino a apoyarnos en nuestra iglesia como director de alabanza. Él pertenece a otra iglesia muy grande y él está atado, aún siendo un usado personal, está atado por las drogas. No puede dejar las drogas, no podía dejar las drogas. Él es un ingeniero, un hombre inteligente, profesional joven, es un joven de 30 años, 28, 30 años, y atado por un derivado del opio. ¿Amén? Y entonces no pudo venir, pero mandó a un amigo de él para que a través de esta persona pudiera recibir liberación, cosa que nunca me pasó en mi vida. Entonces él no podía venir por el trabajo, porque trabaja mucho y creo que en los primeros tiempos no podía pedir en ese horario, y yo estaba saliendo para acá, para Oklahoma, y vino su amigo y dije, bueno, vamos a orar por él. Y todo esto que yo te digo, vas y se lo dices a él, y vas y pones las manos en el nombre de Jesús y él va a salir. Entonces empezamos a orar, y me empezaba este hermano a contar la historia, no me cuentes nada de él. Porque si tú me cuentas, entonces no, y algo es palabra de ciencia, vas a creer que yo lo supe antes. Y no me digan, no, vamos a orar para que el Señor nos revele. Solo salíamos con los hermanos, el pastor conmigo, yo soy parte del staff, al partir mi esposo, la iglesia que él fundó, la denominación que dio matrimonio, así que mi hija mayor y su esposo son los pastores senior, y yo quedé como pastor coach, como prayer pastor y pastor para todos. Como el pastor que, ¿cómo se dice? Anima en y que bueno, les vuelca un poco de lo que he experimentado. Y ahí estoy, extrañando mucho a mi esposo, y acá está Batman y Robin ministrando. Y
Así que bueno, entonces nunca me pasó ministrar a universal a través de otro, pero para eso estamos, para eso estamos. Así que le dije, y yo sabía que él estaba atado por las drogas, que no puede dejarlas, pero quiere. Este chico estaba muy importante que la persona tenga voluntad de querer dejar el pecado. Así que empezamos a orar y me dice, bueno, vamos a reprender. Decían, espíritu de droga, no, calma, vamos a orar a que nos muestre el Señor qué pasó ahí. Y le empecé a decir, el Señor me muestra que tal cosa con su mamá, él tiene dificultades, le iba apuntando a él. Esta persona conoce exactamente su vida y dificultades con su mamá en su niñez, y acá y allá y esto. Hay un odio con su mamá y está abría los ojos. Y me dice, sí, correcto, me decía. Es así. Y si yo seguía, bobón, seguía. Le empecé a dar una serie, que no voy a aburrirles contándole, de palabras de ciencia, y me iba diciendo que sí a una y otra. Le digo, bueno, todo eso, y él fue anotando, que yo te dije, vas y se lo ministras a él. Y así fue, lo ministró, y él no está drogándose más, para la gloria de Dios. Años, él, esa droga. Y yo le dije eso también por palabras de ciencia, le dije, la droga lo hace olvidar de sus momentos de angustia y de depresión, no es un momento placentero para él. Sí, toma así. Y él sufre mucho cuando lo hace, porque él ama al Señor, es un ministro, no tenemos por qué juzgarlo. Es un sincero hijo de Dios, que estaba atado como un perrito, no le puede saltar, patalear, ayunar. Hay que ayunar, amén. Yo soy una mujer de ayuno. Hay que ayunar, hay que orar. Lo hizo. Necesita administración. Necesita que vos vas a tener don de discernimiento para liberar. A ti te digo. A vos, varón. A ver si me da cuenta. A ti. El Señor, ve para acá. Estamos terminando. Aleluya. Así te dice el Señor. Un agudo don de discernimiento para los jóvenes te doy, dice el Señor Jesús. Los amas tú. Tienes misericordia por los jóvenes, dice el Señor Jesús. Amas a los jóvenes, dice el Señor. Y te doy un discernimiento que te van a ver tan relevante que te vas a ver rodeado de jóvenes y te voy a decir algo, escúchame. Mírame a los ojos. Te vas a sentir joven ministrándolos. Te vas a sentir como un muchacho de 26 años, 25, ministrándolos. Te van a rejuvenecer ellos mismos a ti. Vas a ministrar liberación a los jóvenes. Don de discernimiento agudo te da el Señor, para ver más allá de las apariencias. En el nombre de Jesús, recibe ahora. Vamos a orar. No terminé, por supuesto, todo lo que tenía que hablar, pero vamos a ministrar. Ir a Masharka.